La incongruencia es el corazón de lo cómico. Es decir, para conocer lo cómico tenemos que conocer lo racional, porque lo cómico lo primero que va a hacer es reconocer la ausencia de lo racional. Entonces, si no sabemos qué es lo racional, nunca va a aparecer lo cómico. Molière. Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Nace un 16 de enero de 1622 y muere un 17 de febrero de 1673. Sí, otro capricorniano. Pero, por favor, no nos detengamos en eso, porque tenemos que entrar en la época que es fascinante. Antes de entrar les recuerdo que si les gustan los videos del canal, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, dejarle un like a este video y si comentan, son lo mejor de lo mejor. Me ayudan muchísimo, de corazón, me ayudan un montón si se suscriben al canal. Sigo. Pasen conmigo, por favor. La gran puerta a la edad moderna. Francia. Monarquía absoluta. Luis XIII, por la muerte de su padre, accede al trono a los 9 años. 9 años. Entonces su madre, María de Medici, se hace cargo del trono. Bueno, más allá de que el chico le crecía, ella decía, ay no, este Luis es como demasiado debilucho, viste, de cuerpo, de alma, él no tiene la garra como para ser rey. No, entonces ella se queda en el reino y le da como mucho poder a Concino Concini, un italiano que era su favorito y al que ella le daba como beneficios dentro del gobierno para que tome decisiones. Esto, miren, hasta los 17 años, cuando Luis cumple 17 años, recién logra sacarse a su madre de encima. La echa, miren, la manda exilada a otro lugar, ella se le escapa, la lleva presa, terrible novelón, pero recién ahí él logra ser el rey de Francia. Voy así rápido porque esto es una novela de aquellas, miren, impresionante, pero tengo que llegar a Molière. Entonces les cuento. Logra acceder al poder y se dice que era un hombre muy piadoso, que se ocupó muchísimo del bienestar del pueblo y era muy católico y se decía que le tenía terror al pecado. Él aparte era como muy, siempre sospechaba de los cortesanos y siempre andaba indagando a ver si alguien estaba tramando en contra de él. Pero, de quienes más él desconfiaba era de las mujeres. Sí, él decía que las mujeres éramos frívolas y viciosas. Claro que este tipo de relación con las mujeres no lo ayudaba demasiado a conseguir un heredero. Y no me lo van a creer, no me lo van a creer, pero lo testimonian cantidad de autores. Luego de 23 años de matrimonio, 23 años de matrimonio, está bien que empezábamos jóvenes, pero después de 23 años de matrimonio, su mujer queda embarazada y nace su primer hijo, al cual obviamente el pueblo denomina el niño milagro. Y el niño milagro crece y logra suceder a su padre en el trono. El niño milagro será llamado Luis XIV. ¿Te suena? Luis XIV, el rey sol. Ahora eso sí, escúchame esta porque no me la vas a creer. ¿Cuánto duró su reinado? Vamos, decí, comentá, ahora ya, en este momento que lo estás viendo, comenta un número. ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Cuánto puede haber durado un reinado, un rey en aquella época? ¿Cuánto vivían? Vamos. ¿Pusiste? ¿Qué pusiste? Después lo leo, te juro, ¿eh? Juro que después leo que pusieron a ver si alguno lo acertó. Les cuento, duró 72 años y 110 días. Los 110 días se los perdono. A ver si alguien puso 72 años. No vale ponerlo ahora, ¿eh? No, tiene que haber sido antes, ahora no.
Bueno, pero lo importante es que bajo su reinado, Francia se consolidó como el estado más importante y más poderoso de Europa. Ahora yo, acá entre nosotros, les digo, yo lo hubiese llamado Luis XIV, el Instagramer. Sí, porque todo, absolutamente todo, lo hacía en público. Él comía en público. Él se peinaba, todos esos tocados se lo hacía en público. Lo purgaban en público. Y hasta defecaba en público. Todo lo hacía en público. Se dice que en privado dejó de existir. Instagramer. Y hablando un poco en serio, él se fundió con la institución, se hizo uno solo. Hay muchísimos autores que discuten entre si él vivía para su cargo o su cargo era el que le daba vida. ¿Qué piensan? Amaba las artes. Se convirtió en realmente un protector de las artes. Durante su reinado, el desarrollo artístico y cultural de Francia opacó a Europa. Pero, preguntémonos, ¿esto era política de Estado o placer privado? Entre todas las obras que él hizo, se ocupó de que se termine el fastuoso Palacio de Versalles. Y una vez terminado, decidió mudarse para huir de la insalubre París. Pero Débora, ¿te enamoraste de la parte histórica y Molière? ¿Dónde está Molière? ¿Vamos a por él? Hijo del tapicero real, pierde a su madre a los 10 años y a la segunda esposa de su padre al poco tiempo. Quienes se ocuparon de él, de llevarlo al teatro y de hacerlo disfrutar de los espectáculos teatrales, fueron sus tíos. Y acá se empieza a poner buena su vida, porque él estudia Derecho, se licencia, dura unos 6 meses como abogado y empieza a juntarse con el círculo libertino. Es que en esa época los nobles y los burgueses se vieron muy motivados por el pensamiento de los libertinos, porque estaban asociados al nihilismo moral y a la indiferencia con los preceptos religiosos. Ellos no eran anticlericales, no, para nada, sino que estaban como un poco indiferentes a los preceptos de la Iglesia Católica. Por un lado, los avances científicos, por otro lado, la indignación ante los horrores de la guerra que venían sucediendo entre católicos y protestantes. Esto hizo que los nobles abogasen por una espiritualidad del sentido común, una espiritualidad que tenía que llevarlos a disfrutar de las alegrías de la vida. Justamente en esta época en la que él empieza a relacionarse con la familia de comediantes, la familia Bellart, y juntos deciden montar el Ilustre Teatro y firman un contrato para trabajar en el Ilustre Teatro, que les cuento algo de qué se trataba. Cada uno de los socios contribuye a los fondos de la compañía y disfruta a cambio de ellos de parte de los beneficios. Ninguno de los miembros puede retirarse de la compañía o ser despedido de la misma sin aviso con 4 meses de antelación. Las obras son elegidas y todas las decisiones comerciales tomadas por la mayoría de los votos. Todo aquel que se desvincule amistosamente de la compañía será autorizado a retirar sus aportes a los fondos y recibir una suma que represente el valor de su participación en el activo de la compañía. Todo aquel que sea expulsado de la compañía por insubordinación o negligencia pierde sus intereses. Muy moderno. Tan así que deciden que la directora va a ser una mujer, Madeleine Bellart, de la cual él está un poco enamorado. Y
comienzan a realizar giras por las provincias, incluso llegan a actuar en París. En esa época, Jean-Baptiste no solo trabajaba como actor en la compañía, sino que también comenzaba a escribir las primeras farsas. Y ahí es donde él empieza a firmar como Molière. Pero en la gira no todos son éxitos. Se acumulan los fracasos y con ellos las deudas. Tantas son que Molière termina encarcelado. Si bien Madeleine junta el dinero para lograr sacarlo de la cárcel, las deudas eran muy grandes y realmente la compañía no lograba un éxito y fueron años muy duros de pelearla y pelearla y pelearla sin conseguir salir adelante. Hasta que por suerte aparece el príncipe Conti. El príncipe Conti vivía en un ala del Palacio de Versalles y, como le interesaba y le gustaba el trabajo de la compañía, decide protegerlos. Era un acto que se acostumbraba en la época, que algún señor, un aristócrata, pudiese proteger a alguna compañía y de esa forma darles una manutención. Y él decide darles 6.000 libras, lo cual en ese momento era una cifra considerable. Pero esto duró muy poco tiempo, porque Conti decide convertirse al catolicismo intransigente y no solo les quita la pensión de las 6.000 libras, sino que se convierte en un detractor de todo espectáculo de farándula, espectáculo teatral y de divertimento, y comienza a perseguirlos. Otra vez a deambular por las provincias tratando de conseguir algún tipo de sustento. Pero de alguna forma logran llegar a París y a través de Felipe I logran hacer una representación para Luis XIV. Hacen una tragedia de Corneille que aburre a todos. Y por suerte habían agregado a la programación una farsa de Molière en la que él mismo actuaba, que divierte y enloquece al rey y a toda su corte. De esta forma, la compañía adquiere fama como cómicos, aunque Molière seguía insistiendo en que él quería ser autor de tragedias. Pero su fama realmente en el momento la logra con la producción de Las Preciosas Ridículas. El rey, feliz con el trabajo de la compañía, los instala en un teatro de verdad, sí, el Petit Bourbon. No sé si se dice así en francés, sepan disculparme. Y en ese teatro, él estrena El Cornudo Imaginario. El Cornudo Imaginario fue la obra que más se representó durante la vida de Molière y él siempre interpretó al protagonista. Pero el punto interesante es que en esta obra él da a luz a un personaje que se llama Sganarelle. Sganarelle va a participar de diferentes obras y siempre va a tener un pensamiento ácido, honesto. Ya vamos a ver más adelante qué dice o qué le hace decir a Sganarelle. El Petit Bourbon fue destruido en 1660 para construir la columnata del Louvre. Desalojados, sin aviso, no lograron sacar ni la escenografía del vestuario, que fueron quemados y destruidos sin que ellos pudiesen rescatarlo. Y después de un cruel invierno, sin lograr conseguir trabajar, sus compañías rivales, el Hotel de Borgoña y el Teatro Marais, comienzan a interceder e interactuar con los miembros de la compañía de Molière, ofreciéndoles diferentes propuestas tentadoras. Peligra la continuidad de la compañía. Y con alegría debemos informar que todos permanecieron fieles y unidos en la compañía. El rey los rescató y les dio un espacio en el Palacio Real, donde Molière y la compañía estrenan Los Inoportunos, un musical que tuvo un éxito abrumador. Pero
Nuestro querido Molière sigue insistiendo en que él quiere escribir tragedias. Escribe don García de Navarra que es un fracaso terrible, aburridísima, que por suerte él logra rescatarse, ¿sí?, con un éxito fabuloso, que fue La Escuela de Maridos. Molière se casa con Armand, la hija de Madeleine. ¿Que Molière se casa con Armand, la hija de Madeleine? ¡Mamá! ¡Ay! Molière se casa con Armand, la hija de Madeleine. ¡Con la hija de Madeleine! ¡Qué horror! ¡La hija de Madeleine! ¿Cómo puede ser? Falso, absolutamente falso. Hacen correr los rumores de que Armand es hija de Madeleine y en realidad Armand es la hermana de Madeleine, una hermana con 20 años de diferencia de edad, pero hay actas que establecen que esta bebé nació ya con sus padres grandes. Fue criada por Madeleine y finalmente se casa con Molière. Ese mismo año aborda un tema muy poco común para la época, que era la condición de la mujer. Rarísimo. La obra se llamó La Escuela de Mujeres y fue un éxito rotundo. Pero el partido devoto y sobre todo la compañía del Santo Sacramento consideran a Molière un libertino y un hombre de peligrosa influencia para estar cerca del rey, sobre todo después de que él estrenó y con éxito la Escuela de Mujeres en Versalles. ¡No! ¡Horror! ¡Horror! ¡Va de retro! Entonces declaran a la obra obscena y antirreligiosa y la prohíben. Y acá la cosa se pone violenta. Comienzan a disputarse. Los del Hotel de Borgoña representan una obra que se llama El Pintor o la contracrítica a la Escuela de Mujeres. Suman a esa programación una farsa, la Costillée de Coquin, en la cual ellos critican en una forma ordinaria y grosera la vida de Madeleine Béjart y de Molière. Pero Molière no se queda callado, escribe otra obra para hacer avergonzar a sus rivales del Hotel de Borgoña. Él entonces escribe contra sus adversarios una obra que va a llamar La Crítica a la Escuela de Mujeres, en la que incluye ahí todo lo que les quería decir en la cara. Y también publica El Impromptu de Versalles. Importante leerla para entender cómo era esta pelea en la época. La guerra entre Molière y sus adversarios se pone cada vez más cruel y más peligrosa. El rey mira desde afuera, trata de no intervenir. Si bien él tiene cierta inclinación sobre Molière, se pone a un costado y dice, no, yo no intervengo. Pero en ese momento Molière está taca, escribiendo Tartufo. Todavía no la termina, tiene 3 actos, se los muestra el rey se descostilla de la risa, le parece genial la obra. Y entonces, ¿qué hace? Lo nombra director de las diversiones de la corte. ¿Y qué más? Sale de padrino de su primer hijo. Pero en Tartufo, él criticaba la hipocresía religiosa y aparecía en escena vestido de cura con un cilicio. Esto despertó un escándalo terrible entre los beatos, pero miren, de tal calibre fue el escándalo que el rey se vio obligado a prohibir la obra durante 5 años. ¿Se acuerdan que les había hablado de Sganarelle? Bueno, fíjense lo que le hace decir a Sganarelle en Tartufo. Escuchen. Nadie se avergüenza ya de comportarse así. La hipocresía es una moda, es un vicio que está de moda. Y un vicio que está de moda viene a ser como una virtud. El mejor papel que se puede desempeñar en estos tiempos es el de hombre de bien. Y el profesar la hipocresía ofrece ventajas admirables. Es un arte cuya impostura se respeta siempre. Y aunque se descubra, nadie se atreve a criticarla.
Todos los otros vicios están expuestos a la censura y cada cual es libre de atacarlos abiertamente. Pero la hipocresía es un vicio privilegiado que amordaza todas las bocas con una mano fuerte y goza en paz de una impunidad soberana. La compañía por fin logra otra vez el apoyo del rey, quien les concede una pensión de 7.000 libras y, escúchame esta, y les concede el privilegio de llamarse Compañía Real. Háblame de marcas. Compañía Real. Bueno, ahí en ese momento Molière estrena una farsa tradicional, El amor médico, que es exitosa, le va bien, pero él cae gravemente enfermo. En los años siguientes, Molière realmente lucha contra una tuberculosis, enfermedad que en la época era prácticamente fatal. Tiene procesos de mejoría, de recaída, pero como si esto fuese poco, para el mismo momento se organiza un comité que se llama Consejo de Policía, que persiguen y castigan a todos aquellos que no estén bajo los preceptos eclesiásticos. Ahí él decide escribir una nueva versión de Tartufo, que el arzobispo censura al día siguiente de su estreno. Porque, miren, en la obra él le hace decir a Tartufo, al protagonista, el mal reside en la publicidad que se le dé, porque el escándalo público ofende al cielo, pero pecar en silencio no es pecar. Y es así como nos cuenta Molière. A los 8 días de su prohibición, representándose ante la corte una obra titulada Scaramouche ermitaño, al salir díjole el rey al gran príncipe de Marras: me gustaría saber por qué se escandaliza tanto la gente con la comedia de Molière y no dice nada de Scaramouche. A lo cual le respondió el príncipe: la causa consiste en que la comedia Scaramouche se burla del cielo y la religión, cosa que a estos caballeros les importa muy poco, mientras que la de Molière se burla de ellos, y esto es lo que no pueden sufrir. Su última obra fue El enfermo imaginario, personaje que le costó muy poco representar, ya que él estaba muy enfermo y sufrió un ataque agudo arriba del escenario. Rápidamente lo llevaron a su domicilio, pero no logró sobrevivir. Su mujer salió desesperadamente a buscar un sacerdote que le dé la extremaunción, pero ningún sacerdote quiso hacerse cargo de tamaña tarea. Y entonces murió sin renegar de su profesión de actor, que hasta ese momento era una profesión censurable para la Iglesia. Bajo la ley francesa de esa época no se permitía que los actores fuesen enterrados en terreno sagrado dentro de los cementerios. Armand le rogó al rey que le permitiese a su marido tener un sepulcro, tener sin pompas fúnebres de noche, en la soledad absoluta, pero que permitan enterrarlo en terreno sagrado. Y entonces el rey le concedió que él fuese enterrado en el sector del cementerio que estaba preparado para los niños aún no bautizados. Las disputas por su herencia, por su lugar dentro de la dramaturgia francesa, fueron terribles, así que el rey decidió en su honor fundar la Comedia Francesa. Esta es una institución que aún hoy persiste, que existe, y en la cual se representa el teatro francés, clásico y actual. Dejo un dato curioso. Supuestamente, por ejemplo, en la Argentina se dice que el amarillo es un color que no se debe usar en la escena porque Molière estaba vestido de amarillo el día que sufrió el ataque y murió.
Pero esto, lo que tiene de interesante es que en realidad él estaba vestido de amaranto, ¿sí? En ese momento, y que ese es el color para los franceses prohibido en la escena, para los ingleses el azul, para los italianos el morado y para los españoles el amarillo. Y de ahí estoy segura que heredamos nosotros esta costumbre o este prejuicio respecto a no vestirse de amarillo en la escena. Espero que les haya gustado el video, que les haya parecido interesante. Como les digo siempre, todos los comentarios nutren a mí y a todos aquellos que lo estén leyendo. Coméntense, discutan entre ustedes. Miren lo que hacían esta gente que discutía dentro de las obras y nos regaló unas obras buenísimas. Bien, coméntenme y sobre todo coméntenme quién les interesa que trabajemos en los próximos videos. Hagamos comunidad. Nos vemos la próxima.